Hace más de 100 años, los científicos se preguntaban cómo podían explicar lo rápido que se movía nuestro planeta en el espacio. Y surgió entonces la idea de medir la velocidad de la luz. La física en general estudia las leyes de la naturaleza, las leyes más fundamentales de la naturaleza, ¿no? Entonces, cómo funciona el espacio, el tiempo, los átomos, las partículas elementales, todo eso es lo que estudia la física. Y los físicos teóricos somos los que nos dedicamos a hacer teorías matemáticas para tratar de entender justamente cómo funcionan estos sistemas, comparando, cuando es posible, con el experimento, con la observación. Pero normalmente, como ya todo es tan técnico, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer experimentos, son los físicos experimentales. Y hay gente que nos dedicamos más a hacer la parte teórica, los modelos matemáticos, y somos los físicos teóricos. Entonces yo estoy más de ese lado, ¿no? Del lado teórico. Hay una tercera rama, o hasta una cuarta rama, porque hay otros que son observacionales, no hacen experimentos, como los astrónomos, ¿no? Un astrónomo no puede agarrar una estrella y hacer un experimento con ella, lo único que puede hacer es ver de lejos, entonces a eso les llamamos observacionales. Y hay una nueva rama en la que yo también estoy, que es la física computacional, que somos los que hacemos experimentos, pero no con un laboratorio, sino con una computadora. Tomamos los modelos matemáticos, las teorías matemáticas de la física, que en general son muy complicadas, sobre todo las modernas, y en situaciones más realistas, en donde no los podemos resolver con lápiz y papel, programamos una computadora para resolver las ecuaciones de estos modelos, y entonces modelamos en la computadora qué es lo que las teorías predicen. Y eso es realmente lo que yo hago. Yo en realidad soy un físico computacional. Bueno, primero, la física de los agujeros negros es la relatividad general. O sea, usamos la teoría de la relatividad general que desarrolló Einstein este año se cumplen 100 años de la relatividad general. Antes de los estudios realizados por Albert Einstein en 1905, se pensaba que el tiempo era el mismo para todos en cualquier lugar del planeta. Einstein demostró no solo que el tiempo no es igual cuando la velocidad cambia, sino que la masa se modifica de acuerdo a la velocidad. Y esta teoría moderna de la gravedad es la que predice que el espacio y el tiempo se deforman, se curvan, es la que habla de la curvatura del espacio, que la gravedad es una deformación del espacio y del flujo del tiempo. Y esta teoría predice objetos muy exóticos. Entre los objetos más exóticos que produce están justamente los agujeros negros. Y los agujeros negros se forman cuando muere una estrella muy masiva, mucho más masiva que el Sol. El Sol nunca va a ser un agujero negro, pero cuando muere una estrella muy masiva, ya no hay nada que sostenga la estrella contra la gravedad. Normalmente una estrella es un objeto que está en equilibrio, está muy caliente y los gases calientes quieren expandirse, pero como es muy masiva, la gravedad la quiere comprimir, y entonces la estrella alcanza un equilibrio, y eso es lo que le pasa al Sol y a todas las demás estrellas. Cuando una estrella muere, sobre todo una muy masiva, se enfría, y ya que se enfría, pues gana la gravedad. Entonces empieza a comprimirse, y si es suficientemente masiva, se comprime hasta desaparecer, hasta convertirse en un solo punto. No hay nada que pueda detener la compresión. Entonces, cuando esto ocurre y toda la estrella se comprime en un solo punto, se forma lo que llamamos un agujero negro. Un agujero negro es una región de la cual ni siquiera la luz puede escapar. La gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz escapa. Y la luz es lo que viaja más rápido en todo el universo. Entonces, si la luz no escapa, nada escapa, ¿no? Entonces, y por eso les decimos negros, porque no emiten luz, la luz no puede escapar, entonces no se ven, son negros. Y agujero, porque cualquier cosa que caiga ahí no vuelve a salir, porque no hay manera de escapar. Entonces, de ahí viene el nombre agujero negro. Pero son estos objetos que se forman al final de la vida de las estrellas. Hay también agujeros negros diferentes, que son enormes, supermasivos les llamamos, que tienen millones o a veces miles de millones de veces la masa del Sol. Y esos los encontramos casi siempre en el centro de las galaxias. Prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro, incluyendo la nuestra. Accelerating to warp 1, sir. 4.7. 0.8. Warp 1, sir.
Ese es un trabajo que hice hace ya poco más de 20 años, en el 94 lo publicamos. Y es un solo trabajo, nunca he vuelto a trabajar en ese tema, pero era una idea de cómo tal vez viajar más rápido que la luz. Y justamente se me ocurrió porque estaba viendo la serie de televisión Star Trek, aquí en México le llamamos Viaje a las Estrellas. Estaba viendo un capítulo mientras hacía mi doctorado y ahí siempre viajan más rápido que la luz, si no sería muy aburrido. Y siempre utilizan una cosa que en inglés se llama warp drive, que se puede traducir como propulsión por distorsión o propulsión por curvatura. Pero nunca explican qué es, porque claro, sin selección. Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento es que, dado que la relatividad general justamente dice que el espacio se puede curvar y distorsionar, tal vez había una manera de hacer una distorsión del espacio que nos permitiría viajar más rápido que la luz. Entonces pensé un poco al respecto y sí, se me ocurrió una manera de hacerlo posible, que básicamente consiste en expander, hacer que el espacio detrás de nosotros crezca, se expanda de manera violenta, y eso me aleja de cualquier cosa que me quede por atrás, y al mismo tiempo que el espacio enfrente de nosotros se contraiga de manera opuesta, y eso me acerca a lo que me tengo enfrente. Entonces, si los dos efectos se balancean de manera adecuada, uno se mueve a través del espacio sin tener que moverse realmente uno, lo que se está moviendo es el espacio, ¿no? Y se puede hacer a cualquier velocidad, incluso más rápido que la luz. Entonces esta fue la idea que se me ocurrió. La publiqué en el 94. Claro, no es gratis, o sea, distorsionar el espacio no es trivial, requiere cantidades de energía gigantescas, del tamaño de planetas. En este caso peor, porque requiere de energías negativas. Y energía negativa a lo mejor no le dice mucho a la gente, pero si se acuerdan que Einstein nos dijo que masa y energía son lo mismo, masa y energía son equivalentes. Decir energía negativa es decir masa negativa. Y los objetos normalmente no pesan kilos negativos, no pesan kilos positivos. Entonces es un problema, la masa negativa probablemente no exista. Y si no existe no podemos hacer esto, entonces es un problema. Pero bueno, la idea está ahí, entonces se me ocurrió esta manera de, este modelo matemático de cómo viajar más rápido que la luz, y fue el único artículo que he hecho al respecto, lo publiqué en el 94, pero sí es lo que me ha hecho más famoso porque a la gente le ha llamado mucho la atención. De momento no hay manera de comprobarlo porque no tenemos esta energía negativa, mientras no la tengamos no hay manera de hacerlo, ¿no? Y esa es una de las razones por las que me he vuelto a trabajar en el tema, porque de momento siento que no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que esperar a nuevos descubrimientos, sobre todo en el área de partículas elementales. Si la gente que trabaja en los aceleradores descubre alguna partícula exótica o algún tipo de energía exótico que tenga estas propiedades de energía negativa, a lo mejor podríamos aplicarlo. O en cosmología, la gente que estudia el origen y la evolución del universo, nos hemos dado cuenta que en las primeras etapas del universo, y también incluso más recientemente, hay algún tipo de energía en el universo que de hecho llamamos energía oscura, porque no sabemos qué es, pero hay algún tipo de energía en el universo que produce antigravedad, que hace que la expansión se acelere, la expansión del universo. Y si esto es cierto, a lo mejor esta energía oscura, sea lo que sea, podrían utilizarse para hacer este viaje más rápido que la luz. Pero primero tenemos que averiguar qué es la energía oscura y hasta hoy no sabemos. Entonces yo creo que eso depende mucho de lo que se aprenda, sobre todo en los aceleradores de partículas, que es donde estudian la física, altísimas energías y las constituyentes fundamentales de la naturaleza. Entonces ahí a lo mejor aprenderíamos algo, pero a lo mejor no por décadas. Bueno, lo que yo siempre he trabajado es en estudiar agujeros negros, hacer simulaciones matemáticas en la computadora de agujeros negros, sobre todo de cómo se forman, cómo colapsa la materia para formar un agujero negro, qué pasa cuando los agujeros negros chocan, o sea, se forma un agujero negro más grande, pero en detalle qué pasa, se mandan señales al espacio que se llaman ondas gravitacionales, cómo son estas ondas. Eso siempre ha sido mi trabajo en los últimos 20 años. Y sigo haciendo un poco de eso, sigo estudiando formación de agujeros negros, pero también ya me he estado metiendo un poco más a cosmología. Entonces estoy haciendo algunos estudios de evolución del universo utilizando estos códigos computacionales que me permiten simular la relatividad general. En realidad no nos afectan mayormente. Agujeros negros en nuestra galaxia seguramente hay millones, porque cada vez que una estrella masiva muere, se convierte en un agujero negro. Debe haber millones, no sé cuántos, pero muchos millones. Y además en el centro de nuestra galaxia hay uno de estos agujeros negros supermasivos que tiene, hasta donde sabemos, como 4 millones de veces la masa del Sol. Es un agujero negro monstruoso en el centro y probablemente millones de agujeros negros chicos por todos lados. Pero nos afectan, están muy lejos. Se mueven igual que se mueven las estrellas, no tienen por qué acercarse a nosotros. Entonces, en ese sentido, no son peligrosos. Es igual de peligroso que las otras estrellas, y las otras estrellas no nos hacen nada, pero están muy lejos, ¿no? La galaxia es demasiado grande. Entonces, sería casi imposible, sería rarísimo que un agujero negro se acercara al sistema solar en toda la vida del Sol. Eso no va a pasar, ¿no?
Entonces nuestro sistema solar va a seguir aquí, muy normal, muy tranquilo, sin importar todos los agujeros negros que haya, mientras el Sol esté vivo. O sea, eventualmente sí, el Sol se va a morir. Al Sol le quedan como 5.000 millones de años de vida. Y eventualmente cuando se muera, antes de morirse va a crecer mucho, se va a hacer una gigante roja y va a crecer muchísimo, tal vez 1000 veces su tamaño, probablemente se trague a Mercurio, Venus y en una de esas hasta la Tierra se la trague el Sol. Pero para entonces seguramente ya no va a haber vida, mucho antes, porque mucho antes de que el Sol muera, en aproximadamente tal vez 1000 millones de años, el Sol se va a calentar, se va a ir calentando y calentando y calentando, y en unos 1000 millones de años va a ser tan caliente que seguramente en la Tierra se van a evaporar todos los mares y ya no habrá vida. Pero falta mucho, no es algo que nos deba preocupar. El Sol tiene hasta ahorita como 5.000 millones de años de vida y le quedan otros 5.000 millones de años de vida, tiene como la mitad de su edad. Todavía hay cosas, la física va avanzando poco a poco y hay cosas que descubrimos que no entendemos. Tenemos hoy en día una teoría muy buena de la gravedad que describe muy bien hasta donde entendemos la formación de estrellas, de galaxias, de agujeros negros, todo eso, que es justamente la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein llegó a denominar la velocidad de la luz como la velocidad límite del universo, la velocidad que nada puede superar. La velocidad de la luz es constante y relativa a todo lo demás. Nada podrá nunca alcanzar a la luz. La relatividad pone límites sobre las cosas que los humanos pueden hacer. No es necesario que el universo esté en perfecta armonía con la ambición humana. Imagínense un lugar en el que la velocidad de la luz no tenga su verdadero valor de 300.000 kilómetros por segundo, sino mucho menos, digamos 40 kilómetros por hora. Igual que en el mundo real, nunca podemos alcanzar la velocidad de la luz. Antes de Einstein, los físicos pensaban que eran marcos de referencia privilegiados, unos lugares y tiempos especiales con relación a los cuales había que medirlo todo. La velocidad es simplemente la distancia que se puede recorrer en un tiempo dado, como sabe cualquier chico que conduce una moto. Ya que cerca de la velocidad de la luz no podemos simplemente sumar velocidades, los conceptos conocidos de espacio y tiempo absolutos, independientemente del movimiento relativo, deben dejar el camino libre. Esta es la razón por la que, según demostró Einstein, ocurren cosas curiosas cerca de la velocidad de la luz. Paolo dice adiós a su pequeño hermano Vincenzo. Chao, Vincenzo. Y se aleja. Ahora va a más de la mitad de la velocidad de la luz. Si viajamos cerca de la velocidad de la luz, envejecemos más despacio que los que van detrás. El reloj de Paolo y su sentido interno del tiempo demuestran que desde que se ha separado de sus amigos solo han pasado unos minutos. Pero desde el punto de vista de sus amigos han pasado muchas décadas. Sus amigos han crecido, han vivido y han muerto. Y su hermano pequeño ha estado esperándole pacientemente todo este tiempo. Los dos hermanos han experimentado la paradoja de la dilatación del tiempo. Se han encontrado con la relatividad de Einstein. Viajar cerca de la velocidad de la luz es una especie de elixir de la vida, porque el tiempo va más lento cerca de la velocidad de la luz. La relatividad nos proporciona un medio de ir a las estrellas. Nada es absoluto, todo es relativo, excepto la luz. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal que suele rondar entre los 300.000 kilómetros por segundo. Y tenemos por otro lado una teoría buenísima de partículas elementales que tiene que ver con la mecánica cuántica, todas las teorías, la teoría cuántica de la materia y además una cosa que se llama el modelo estándar, que es lo que nos dice cómo funcionan todas las partículas elementales y finalmente eso explica cómo funcionan los núcleos de los átomos y los átomos mismos. Eso lo entendemos muy bien. Pero hay incompatibilidades. Uno de los problemas más fuertes de la física moderna es que la teoría de Einstein, la relatividad general, no es una teoría cuántica, y que es la teoría cuántica, es la teoría de lo pequeño, la relatividad general es la teoría de lo grande, pero cuando queremos aplicarla a las cosas pequeñas falla. Y al mismo tiempo las teorías cuánticas son incompatibles con la relatividad. Entonces hay un problema de inconsistencia matemática que entendemos
entre la relatividad general y la teoría cuántica. Ese es posiblemente el problema de la física teórica más grande en este momento, que las dos grandes teorías que sostienen a todo el edificio de la física teórica, la teoría cuántica por un lado y la relatividad general, son aparentemente incompatibles. Una de las dos tiene un problema. Y no sabemos cuál de las dos y no sabemos cuál sea el problema. Entonces hay literalmente miles de físicos trabajando en este problema, en cómo arreglar, cómo hacerlas compatibles. Estoy seguro que encontrarán algún día, se encontrará la solución. A lo mejor mañana hay un genio por ahí que la encuentra mañana. Lo más probable es que pasen varias décadas, pero yo confío en que no pasen 100 años, que en menos de 100 años ya lo entendamos. Pero eso es a nivel teórico. Sabemos que hay un problema teórico. Sabemos que matemáticamente son incompatibles. Pero por otro lado han aparecido cosas que nadie se esperaba. En el estudio de la cosmología, del comportamiento del universo a gran escala y su evolución, hemos descubierto dos tipos de cosas raras que nadie esperaba y les hemos puesto nombre. Pues no sabemos qué son. Una cosa es lo que llamamos materia oscura y la otra es la energía oscura. Suena parecido, pero son cosas distintas. Hemos descubierto que en el universo hay como 5 veces más materia de la que podemos medir con cualquier instrumento. Con nuestros telescopios vemos una cierta cantidad, no solo con los telescopios ópticos y con radiotelescopios, con todo tipo de telescopio encontramos una cierta cantidad de materia en el universo, pero cuando medimos la gravedad que se produce, resulta que hay como 5 veces más. Y no puede ser simplemente objetos oscuros, no puede ser que sean piedritas por ahí, no puede ser, porque eso entra en conflicto con otras observaciones. O sea, mientras más materia hubiera en el universo, más elementos pesados se habrían formado al origen del universo, helio, litio y otras cosas. Y no se formaron, se formó muy poco. Entonces eso nos pone un límite de cuánta materia puede haber normal. Y resulta que necesitamos como 5 veces más de otra materia que no es materia normal, sea lo que sea, no está hecha de átomos. Entonces le llamamos materia oscura. No sabemos qué es. Sabemos que no puede estar hecho de átomos porque eso echaría a perder otras observaciones. Pero sabemos que está allá afuera porque podemos medir su gravedad. Entonces no sabemos qué es. Y esperemos que algún día alguien descubra en un acelerador de partículas una partícula rara y digamos, pues esta partícula rara explica la materia oscura. A lo mejor eso ocurrirá en algún momento en el futuro. Pero luego se descubrió otra cosa rara. O sea, de la materia oscura tenemos evidencia desde 1930. No le llamaban así, le llamaban materia faltante, pero el problema se fue haciendo más grave, pero tenemos ya 80 años que sabemos que hay un problema, que falta materia. Pero hace como 15 años se descubrió otra cosa, y a esa le llamamos energía oscura. Resulta que el universo se está expandiendo, eso lo sabemos desde hace 80 o 90 años, pero esa expansión ocurre cada vez más rápido en lugar de cada vez más lento. Eso apenas se descubrió hace 15 años. La expansión se acelera, en lugar de irse frenando, se está acelerando. Y eso es rarísimo, es algo que nadie esperaba. Y es como si uno aventara una moneda al aire y en lugar de caer, fuera cada vez más rápido para arriba. Es completamente inesperado. Y lo único que lo podría explicar es algún tipo de campo de energía que produjera antigravedad. Y la antigravedad repele en lugar de atraer. Entonces, esta antigravedad lo puede explicar. Y necesitaríamos alguna energía, algún campo de energía que produce antigravedad. Y a eso le llamamos energía oscura. Tampoco sabemos qué es. No la hemos detectado en ningún laboratorio, ni en ningún acelerador de partículas. No sabemos cuáles son sus propiedades, no sabemos cómo funciona. Pero sabemos que algo así tiene que existir porque la expansión del universo se está acelerando y es la única manera de explicarlo. Entonces tenemos estos dos grandes misterios que vienen de la observación. Observamos en el universo que hay cosas que no entendemos y son estas dos. De hecho son un chorro porque si uno cuenta, uno se da cuenta que el 95% de todo lo que hay en el universo es materia oscura o energía oscura. Y los átomos, de los que estamos hechos nosotros, la luna, el sol, las estrellas, nada más forman el 5%. Eso sí lo sabemos. Entonces, no sabemos qué es el 95% del universo. Entonces, es una situación extraña. También la esperanza, hay mucha gente trabajando en este tema, entonces la esperanza es que en las próximas décadas podamos averiguar qué es la energía oscura y qué es la materia oscura. Entonces ahí está, pero así avanza la física, ¿no? O sea, siempre hay cosas nuevas, ¿no? Hay cosas que no entendemos y qué bueno que hay, si no ya no tendríamos chamba. Ya entendemos mucho mejor muchas propiedades del tiempo que no se entendían y otra vez es gracias a la relatividad de Einstein. En la relatividad de Einstein sabemos que el tiempo y el espacio no están del todo separados, que de alguna manera están mezclados. Entonces en física hablamos del espacio-tiempo, todo junto, es una cosa de 4 dimensiones. Y el tiempo no fluye igual para todos, eso también lo sabemos. Depende de qué tan rápido se mueva uno, el tiempo fluye a distintos ritmos. Alguien que se va muy lejos, casi a la velocidad de la luz y regresa, envejece mucho menos que alguien que se queda. También sabemos que el tiempo fluye más lento cerca de objetos masivos. O sea, el tiempo aquí en la Tierra
fluye un poquito más despacio que ya fuera en el espacio. El efecto es chiquitito, pero es medible y lo hemos medido. En el Sol el efecto sería más grande y en un agujero negro sería gigantesco. Entonces el tiempo fluye distinto dependiendo de dónde esté uno y qué tan rápido se mueva uno. Entonces eso lo entendemos y sabemos que el tiempo y el espacio se pueden mezclar un poquito. Pero por qué fluye hacia adelante no nos queda muy claro. Entendemos también en otra parte de la física, en termodinámica, que hay una flecha del tiempo en el sentido de que va creciendo una cosa que llamamos entropía, va creciendo el desorden. El universo por alguna razón empezó muy ordenado y se va desordenando conforme avanza el tiempo. Y esto es una ley, se llama la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía siempre crece. Entonces eso nos da un sentido de una dirección, ¿no? Ahora no nos queda claro por qué el universo empezó muy ordenado y tampoco sabemos. Entonces sí, todavía hay un misterio ahí en el comportamiento del tiempo, pero sabemos bastante más que antes, creo que sí hemos avanzado. Yo creo que es todavía relativamente poco, pero yo esperaría que en 100 años sí hayamos descubierto qué es la energía oscura, qué es la materia oscura. Probablemente encontremos la manera de compatibilizar la relatividad con la teoría cuántica. Eso sí esperaría que ocurra en 100 años. Y entonces eso nos permitiría seguramente avances tecnológicos que ahorita no nos imaginamos mucho, pero me imagino que las computadoras seguirán avanzando de tal manera que en 100 años sean ubicuas y estén en todos lados, ya ni pensemos en ellas. Posiblemente en una de esas haya computadoras inteligentes en 100 años, sería posible. Espero, ojalá que hayamos llegado a Marte en 100 años y a lo mejor a otros lugares del sistema solar, que no nos quedemos aquí encerrados. En medicina creo que tenemos la posibilidad de grandes avances en medicina. A lo mejor en 100 años hemos curado prácticamente todas las enfermedades, a lo mejor ya podemos curar el cáncer y la gente vivirá 120 o 130 años, una cosa así. Yo creo que puede haber todavía grandes avances. La ciencia va muy rápido. El siglo XX fue el siglo de la física y en el siglo XXI la física va a seguir avanzando, desde luego, pero hay grandes avances en biología. Yo creo que va a ser el siglo más de la biología y de la medicina, el siglo XXI, más que de la física. Pero la física se va a seguir moviendo, eso sin duda, y la tecnología también, ¿no? Entonces creo que nos esperan grandes avances en 100 años. Ahora, creo que a grandes rasgos probablemente en 100 años el mundo se parezca mucho a como vemos hoy, pero con menos enfermedades, algunas tecnologías más avanzadas, menos pobreza, ojalá. Ya que pasen 1000 años ya es otra cosa, ¿no? ¿Ya vio esto? ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. ¿No los conozco? Son partículas, señor, que vienen agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra lo dice la apotología de la palabra. Por ejemplo, dinamita. ¿La qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la 10ª parte de la mitad de la partícula del átomo. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el roce, lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no roza. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya como quien dice, explotó. Ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Yo creo que no le deben tener miedo. La gente no sé por qué le tiene miedo a la ciencia. No deberían tenerle miedo. Le tienen un poco miedo a las matemáticas también. Tampoco me queda muy claro por qué. Es nada más cuestión de pensar. O sea, las matemáticas son pura lógica. Hay nada más que pensar de manera ordenada y lógica. Y las matemáticas no son muy complicadas. Pero que no le tengan miedo. Que no le tengan miedo a la ciencia. Que se acerquen. La ciencia es muy interesante. Yo creo que es de las cosas más interesantes que puede hacer una persona en este mundo. Acercarse a la ciencia. Porque finalmente es lo que nos explica lo que nos rodea, ¿no? Cómo funciona el mundo. Eso es lo que busca la ciencia. ¿Por qué hay estrellas? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué los átomos funcionan de cierta manera? De hecho, descubrimos que había átomos, antes no lo sabíamos. ¿Por qué crecen las plantas? ¿Cómo crecen los animales? ¿De dónde viene la vida? Todas esas son preguntas que se hace un científico y encuentra poco a poco respuestas. Y creo que son preguntas que todo el mundo se hace, aunque no esté buscando activamente las respuestas. La diferencia es que el científico empieza a buscar las respuestas. Y es un trabajo, aquí no hay nada de magia, ¿no? O sea, la ciencia es un trabajo
poco a poco, lento, sistemático, en el que a lo mejor uno en décadas nada más aprende un pedacito nuevo, pero es un pedacito nuevo que antes no se conocía. Y entonces poco a poco hemos ido aprendiendo mucho. Y en una sola vida a lo mejor tampoco aprendemos mucho, pero si nos fijamos lo que se sabía hace 500 años y lo que sabemos hoy, la diferencia es abismal. Entonces la ciencia poco a poco, pian pianito, como decimos aquí, pues va avanzando. Y el trabajo de un científico es un poco así, ¿no? Es de mucha paciencia, de saber que no vamos a descubrir los secretos del universo mañana, pero que con suerte podemos descubrir, aunque sea uno chiquito, que pueda ayudar a las siguientes generaciones y donde ellos puedan construir. Entonces, yo creo que la gente que debería acercarse más a la ciencia, también porque la ciencia es cultura, yo creo que no está bien quedarse un poco viviendo, sobre todo en este mundo moderno con tantos aparatos tecnológicos y no tener ni idea de cómo funciona nada. Creo que eso está mal, que la gente tendría que preocuparse por aprender un poquito de cómo funciona el mundo y cómo funciona lo que lo rodea. Y eso nos da también una perspectiva muy diferente, ¿no? de quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, ¿no? Como personas y como especie. Entonces creo que sí es muy bueno acercarse a la ciencia. Y les digo que no le tengan miedo, que los chavos, si les interesa, que se metan, que no es tan difícil, no tienen que ser genios, nada más es cuestión de trabajarle duro y pueden hacer ciencia sin problema. Los límites del universo como lo conocemos, nada es absoluto y todo es relativo, excepto la luz.